Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión me da muchísimo gusto inaugurar esta serie inicial de episodios especiales del mes con la presencia de Daniela de los Santos Torres. Ella es fue recientemente reconocida como premio Exatec al mérito y, como verán ustedes, es un perfil que nos devuelve la esperanza en lo público. No debes dejar de salir a las calles, a escuchar a la gente, porque la mayoría de las iniciativas nacen de ellos. Esto como que echa para abajo el mito de que la política es solo de los políticos, ¿no? Bienvenida, Daniela, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Alejandro. Va a ser muy grato platicar en este podcast contigo. Pues mira, la verdad es que, como les decía yo, muchas veces volteamos a la política y volteamos a lo que está ocurriendo en el ámbito público y lo que vemos son señales de desesperanza. Y hay una parte que es normal, pues porque a veces no gobierna con quien estamos más de acuerdo o se toman decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero en el entorno público en general a veces se asienta una noción de que todo está mal, de que no hay liderazgos disponibles, competentes, talentosos, y de que las cosas que están ocurriendo solamente van de mal en peor y a veces más rápido. Y me da por eso muchísimo gusto poder platicar contigo, porque tu perfil es verdaderamente inspirador, has hecho muchas cosas, has sido diputada federal, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, has sido diputada local, eres ahora diputada local en el Congreso de Michoacán y has tenido logros muy importantes. Además, estamos muy orgullosos porque eres Exatec, eres egresada además de Campus Morelia, licenciatura en Administración de Empresas, si mal no recuerdo, y sobre todo, pues en esta casa, egresada de la maestría en Gestión Pública Aplicada. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos un poco de tus logros. Tienes logros bien importantes, bien inspiradores en materia de adopción, y creo que a veces estos temas trascienden de una forma muy importante la vida de cientos o miles de personas y no necesariamente tienen la cobertura que han tenido. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito. Gracias, Alejandro. Fíjate que coincido contigo que a veces la percepción es que en la política todo está mal, que todos los políticos son corruptos y la sociedad tiene un mal concepto de los políticos en general. Pero creo que también somos culpables los mismos políticos porque a veces no hacemos que lo bueno se note más, ¿no? Y te platico un poco mi experiencia. Efectivamente fui diputada local aquí en Michoacán y logramos una ley de adopción en el estado de Michoacán. No había una ley para adoptar niños en el estado, como es una problemática en todo el país. Este tema se legisla a nivel local y cada estado decide qué tanto avanza en el tema o no. Con esta ley logramos en 2013 que se aprobara y se lograron alrededor de 110 adopciones en ese periodo, ¿no?, que se pudo aprobar la ley. Y a pesar de que... Nada más para aclarar un poquito para nuestro auditorio, ¿cuál era realmente, o sea, en la ausencia de esa ley, qué es lo que pasaba con estos niños? En la ausencia de esta ley se basaban en el Código de lo Familiar y había un reglamento en el DIF que pedía ciertos requisitos a los papás que adoptaran y tenía cosas tan ilógicas que atentaban contra los derechos humanos, como el hecho de que te pedían que tenías que ser infértil para poder adoptar. Es decir, si una familia ya tenía 2 hijos biológicos y decía, oye, quiero adoptar a un tercero, decían, no, oye, pero si tú sí puedes tener hijos. O sea, era una situación muy pues reprobable. Logramos hacer estos requisitos muy claros y también los tiempos de respuesta, porque había familias que querían adoptar, les decían, pues sí eres apto, pero podían pasar meses o años y no se daban los niños en adopción. Y lo más importante, y que eso sí fue de avanzada en todo el país, es que la razón principal por la que un niño no se adoptaba, en el caso de Michoacán, y luego encontramos que era algo que sucede en todo el país, era su situación jurídica, es decir, la pérdida de la patria potestad. Un niño podía caer en una situación de ser institucionalizado y pasaban meses o años sin que se resolviera su situación jurídica. Y si no perdían la patria potestad, no podía ser adoptado. Pero muchas veces esto era por negligencia de las mismas procuradurías que no hacían el trámite de pérdida de patria potestad. Entonces aquí pusimos un término que si en 120 días
no se hacía este juicio de pérdida de patria potestad por negligencia de la Procuraduría o porque los papás no ponían atención en su hijo o no había un interés real de la familia, el niño era sujeto de adopción. Entonces, mi reflexión era un poco en el sentido de que a veces se hacen cosas muy buenas en el gobierno, pero no las publicitamos o no las cacaraqueamos como deberíamos, ¿no? Y creo que esa es también obligación de los políticos y de los funcionarios. Ahora, tampoco es fácil, ¿no? Porque realmente el tratar de ocupar un espacio de opinión pública, de medios, de difusión sobre temas, pues, que no necesariamente son los que a los propios medios les interesan más, porque, pues, realmente en esto no hay polémica. Digo, seguramente hay aspectos en los cuales podría haber sido de una forma o de otra, o la modalidad específica, los tiempos, la autoridad responsable, etcétera. Pero no es un tema que incite, digamos, gran polémica, gran discusión, y en esa medida, pues, los medios de comunicación muchas veces no necesariamente están orientados a las buenas noticias, no necesariamente están orientados a los espacios de esperanza, ¿no? Entonces, creo que tienes razón, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que divulgar, hay que trabajar, pero pues tampoco necesariamente es lo más fácil de lograr en un contexto, pues, en donde además en los últimos años, y bueno, ahora platicaremos un poco más de eso, pues hemos estado dominados por la polarización, y si la noticia no se trata de algo que va en contra del presidente o en contra del neoliberalismo o en contra, en fin, en estos parámetros a veces medio absurdos en los que discutimos, pues nadie le pone atención. También pasa un poco eso, ¿no? Definitivamente, y sí sería una reflexión importante para todos los que nos escuchan y les gusta la política y quieren incursionar en el tema público. Mi recomendación sí sería que cada paso que den y cada logro que hagan, pues lo publiciten. Ahora tenemos afortunadamente el apoyo de las redes sociales, que es muy importante para dar difusión. Ya no dependes únicamente de los medios de comunicación, porque a veces cuando llegas al servicio público lo haces de una manera de decir, bueno, que mi mano derecha no supo que hizo lo de la izquierda y quiero ser muy justo y demás, pero en política no aplica eso. Yo creo que tienes que dar a conocer los logros, porque además la sociedad efectivamente está ávida de gente que haga las cosas bien y quiere ejemplos a seguir así en la política, ¿no? Y si todo lo que ven es malo, todo lo que ven es politiquería, pues sí es muy desafortunado. Tienes toda la razón, hay esa responsabilidad de mostrar un camino, hay esa responsabilidad de decir sí se puede. Totalmente, yo lo entendí después de varios años, ¿no? Porque si es que a mí no me gusta ser protagonista, yo no soy la típica de la foto, pero después de varios años y que me decía, no sé, en las calles, en auditorios, oye, cuando fuiste diputada, ¿qué hiciste? Ya les decía, no, pues la ley de adopción, penalicé el maltrato animal, reformé la ley de obras públicas, la ley del notariado. Dice, oye, pero todo eso no sabíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le dieron más? Exacto, entonces sí me quedé pensando y dije, la verdad es que sí, como políticos, sí es una gran responsabilidad cacaraquear los temas y sobre todo los que son positivos, porque el sentir en las sociedades de desesperanza, ¿no? De no están haciendo nada, no están solucionando temas, y si los que estamos intentando hacerlo no lo publicitamos, no lo cacaraqueamos, entonces también estamos haciendo mal en no hacerlo, ¿no? Hiciste muchas cosas, como ya lo mencionas, en el ámbito local, pero también en el ámbito federal, con una ley en la materia durante el Congreso, la legislatura pasada. Platícanos un poquito de esa experiencia y luego quiero regresar a algo que ya mencionaste 2 veces, pero me interesa mucho, que es cómo entraste a la política. Pero primero platícanos cómo esta experiencia de Michoacán la llevaste al ámbito federal y cómo lograste también hacer cambios importantes, pues que han tenido un impacto en todo el país. Con mucho gusto. Ya que estábamos en la Diputación Federal, pues nos dimos cuenta que esta situación que vivía Michoacán, de que las adopciones eran lentas, los niños seguían institucionalizados, pues no era únicamente en nuestro estado, sino en todo el país. Hicimos un análisis de cada uno de los estados y eso nos llevó también a darnos cuenta que, por ejemplo, había estados que tenían un promedio de adopciones al año. Por ejemplo, te pongo el caso de Coahuila, que tenía 200 adopciones al año. Y algo que me sorprendió y que ahora quiero yo impulsar, porque van muy de la mano, es que Coahuila es el único estado, en ese momento el único estado, que su Procuraduría del Menor estaba a nivel de secretario de Estado. Es decir, a ellos, a la procuradora le reportaban un niño violentado, abusado, y de inmediato podía rescatarlo, ¿no? O sea, había un énfasis, una atención especial de parte del gobierno. Efectivamente, y mi pregunta es, ¿no tendremos en todos los estados niños violentados, niños
diputados que no se están garantizando sus derechos. Por supuesto que los hay, pero hemos dejado de lado el que se fortalezcan las procuradurías. En ese entonces hice reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción para dejar, digamos, los lineamientos o los requisitos para que se homologara un poco el tema de adopción en todo el país. Se logró aprobar por unanimidad en Cámara de Diputados, después por el Senado, pero ahora está esa otra tarea pendiente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las procuradurías del menor de todo el país? ¿Cómo debemos de hacerle para fortalecerlas y que se vean garantizados los derechos de todas las niñas y los niños? Claro, porque digo, tener una ley general es un paso enorme, porque es una ley que aplica en todo el país y que le pone, como dices tú, lineamientos a todos los estados para hacer la chamba, pero hay que hacer la chamba. O sea, de todas maneras los estados tienen que hacer, pues poner el presupuesto, tener los liderazgos, poner los programas, darle continuidad, etcétera, y aprender que pues, las cosas... Y hasta ejecutar la ley, Alejandro, porque hay quienes... A mí me pasó, lo viví del pasado gobierno al que acaba de salir en este momento, y uno anterior aplicó muy bien la ley de adopción, se dieron en adopción a más de 100 niños. Llega el nuevo gobierno y les daba miedo aplicar la ley. Decían, es que ¿cómo vamos a dar a los niños en adopción si no han perdido su patria potestad? Pues ahí te lo está diciendo la ley, que está primero el derecho del niño a vivir en familia que el de los papás sobre el niño. Pero son a veces, pues digamos que no quieren ejecutar tal como lo dice la ley y pues es también un tema de voluntad, ¿no? De cada uno de los ejecutivos. Claro. Y porque además aquí otra cosa que me explicabas la primera vez que platicamos de esto es que en la medida en la que un niño se queda en una institución más tiempo, aun si la institución funciona razonablemente bien, que imaginemos que no necesariamente es el caso en la mayor parte de las entidades, porque no hay el presupuesto, porque no hay el seguimiento, por lo que quieras y mandes, pero en la medida en la que pasa más tiempo, pues para el niño es después relativamente más complejo una reintegración idónea para todo, para el pleno desarrollo de sus capacidades y de sus derechos, ¿no? Así es, acá nos pasó en Michoacán que cuando salió la ley de adopción y empezaron a ser mucho más ágiles, salieron en adopción la mayoría de los niños de 0 a 6 años, porque todavía aparte tenemos una cultura de adopción muy en pañales, ¿no? Los que quieren adoptar siempre son bebés, ¿no? Y si les dices, oye, bueno, sí, eres apto para adoptar, pero está un niño de 8 años. O todavía, yendo más allá, tenemos un niño con discapacidad. Entonces, desafortunadamente, entre más crecen, van perdiendo las posibilidades de poder ser adoptados. Por eso creo que las procuradurías tienen que ser muy ágiles, muy inmediatas para resolver su situación jurídica. Y como bien lo hicimos y lo implementamos en Michoacán y ahora en todo el país, si no se resuelve su situación jurídica y no logran el tema de la pérdida de patria potestad en cierto tiempo, pues que el niño tenga este derecho de poder vivir en familia. Además, en alguna medida, Daniela, la verdad es que esta es una ley visionaria, no solamente porque resuelve un tema que pues es urgente, sino porque en muchos segmentos de nuestra sociedad están empezando a moverse las preferencias de las personas jóvenes que están pues pensando 2 veces la idea de tener hijos propios y de, digamos, de embarazarse y la idea propia de la adopción, pues es una idea que en otras sociedades es bastante prevalente y en la nuestra creo que tienes toda la razón. Todavía tenemos una cultura de adopción con ciertas características, pero ya sabemos que la cultura también está en función pues, de las instituciones y de lo que podemos hacer. Y en la medida en la que vaya creciendo estas oportunidades en los estados, pues probablemente vayamos a tener una mejor respuesta a las intenciones de personas jóvenes de decir, híjole, creo que en lugar de tener un hijo propio, pues ¿por qué no mejor voy y me hago responsable y me hago padre o madre? Nos hacemos, es decir, padres de una persona que ya está esperando un hogar. Y creo que eso, en alguna medida, pues es una luz hacia el futuro. Pero déjame regresar, Daniela, a tu trayectoria personal, porque dijiste, bueno, pues al principio, y después de que hiciste ya un montón de cosas, entonces ya aprendiste a que lo tenías que hacer más público, pero vamos a regresar tantito antes y cuéntanos acerca de tu incursión. ¿Cómo fue que entraste? Porque, ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te motivó? Platícanos un poco. Has hecho un montón de cosas, digo, si nos quieres ir platicando también de distintos logros, etcétera, adelante, con todo gusto. Pero me interesa mucho tu incursión, porque eso es lo que quiero un poco transmitirle también a nuestro auditorio, ese camino, que puede ser un camino, desde luego, siempre con dudas, pero también puede ser luminoso, inspirador.
Pues comentarte, Alejandro, que muy joven, yo tenía apenas 24 años, me hacen la invitación. Yo desde muy chica estuve participando en varias asociaciones civiles en temas de, bueno, pues lograr un poco apoyar a más personas en temas sociales y demás. Y me hacen la invitación muy joven de participar como candidata a síndico municipal en la ciudad de Morelia. Por esta participación que había tenido en varias asociaciones, era la primera vez en la historia de ganar, que iba a haber una síndico en esta posición, y además muy joven. Recuerdo que yo estaba cursando las últimas materias de la licenciatura en administración precisamente, y aquí debo decirlo que en ese entonces el rector del TEC de Monterrey, acá en el campus Morelia, que era Juan Carlos Arriola, recibí todo el apoyo. Ahí es cuando te das cuenta que en el TEC no eres solo una matrícula, sino que realmente pues te toman en cuenta tu situación, cómo vas, qué está pasando en tu vida. Entonces me apoyaron mucho para pues estas dos materias terminar lo más pronto posible, y entro yo a la política, a esta campaña como síndico municipal, pues pensando, ¿no?, en poder apoyar mucho más desde esta trinchera todas estas causas sociales en mi ciudad. Y ahí pues me empiezo a dar cuenta de muchos temas que tenían que ver con el legislativo, ¿no? Por ejemplo, me buscaban mucho asociaciones de animales, ¿no?, que en Michoacán no estaba penalizado el maltrato animal. Pues yo decía, si algún momento llego a ser diputada, los voy a ayudar a penalizarlo. Me di cuenta que, por ejemplo, Morelia es una ciudad que creció sin áreas verdes. Tenemos miles de colonias que no tienen áreas verdes. Entonces analicé por qué había crecido así la ciudad, que es el caso de muchas ciudades en nuestro país, y resulta que el Código de Desarrollo Urbano no tenía una exigencia para las áreas verdes en el estado. Dije, en algún punto yo voy a reformar ese código, ¿no? Entonces, ya que te encaminas al tema público, creo que tienes una gran responsabilidad de revisar qué temas le aquejan a tu ciudad y en qué medida puedes aportar para cambiarlos. Entonces, al final logré penalizar el maltrato animal, logré reformar el Código de Desarrollo Urbano, y también creo que cuando estás en el ámbito público, el contacto social es muy importante. A pesar de que tienes funciones muy específicas, no debes dejar de salir a las calles, de escuchar a la gente, porque la mayoría de las iniciativas nacen de ellos. Los políticos no somos todólogos, y son ellos los que te marcan la pauta de qué debes de solucionar. Fíjate qué importante, porque además esto como que echa para abajo el mito de que la política es solo de los políticos, ¿no? Y al contrario, o sea, lo que nos estás diciendo es, no, o sea, yo necesitaba y me nutría mucho, y lo sigues haciendo, lo has seguido haciendo, pues del contacto con estas organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen una agenda más o menos específica, y no necesariamente son a quienes les toca legislar, pero pues se pueden apoyar en personas políticas como tú, ¿no? Que han sabido aprovechar esto pues como una presión, pero una presión virtuosa de alguna forma. Y al final es mutuo, Alejandro, porque, por ejemplo, te voy a poner un caso muy específico. Los notarios en Michoacán. Michoacán era el único estado que tenía el protocolo cerrado, así se le llama. Era el único estado donde los actos jurídicos, es decir, las escrituras, todavía se imprimían a través de la gelatina, es decir, como un método arcaico, ¿no? Era el único estado que estaba así. Me reuní con los notarios, no era un tema que yo dominara, no era un tema que yo me haya inventado, digamos, fue por escucharlos al Colegio de Notarios, y me dijeron, Dani, tenemos este problema, legislaturas pasan y no lo podemos solucionar. Entonces me di cuenta que no lo habían podido lograr, porque junto con esta reforma metían cómo concursar las notarías y otros temas que son muy polémicos. Entonces les dije, yo lo voy a lograr. ¿Cómo le vas a hacer? Pues voy a meter solo ese tema, ¿no? Lo metimos, fue complejo, pero a lo que me refería que es mutuo, que ya cuando se atoró en el Congreso y decía, no, es que ¿por qué va a salir ese tema y los demás no? ¿A quién fue quien hizo presión a los diputados? Pues los mismos notarios, no fui yo. Claro. Yo no tuve la necesidad de decirles, oye, no, sí es mi tema. No es mi tema, es el tema de ellos, y si no los apoyan, pues con quienes están quedando mal es con ellos. Entonces así salió esta reforma, y dejamos de estar en el atraso en el tema de las notarías. Entonces, al final es como mutuo, ¿no? Ellos te presentan la problemática, pero después, si logras que te acompañen en poder sacarla adelante, es como se generan mejores resultados. ¿Has tenido resultados en un entorno político bastante cambiante, Daniela? Porque nos decías que
Fuiste la primera mujer síndico en Michoacán. Esto ha de haber sido en 2007, por ahí más o menos. En 2008. Y fue 2008. En Morelia. La verdad no estoy segura si había habido síndicos en otros municipios, pero en la capital al menos fui la primera. Ok. 2008, pues administración federal del PAN, administración local del PRI en Michoacán. Y hoy día, en fin, fuiste vicepresidenta de la mesa directiva, administración federal del PRI, una cámara pues, con mayoría relativa, digamos, de la coalición de PRI Verde. Y hoy día, pues estás en un contexto bien diferente, donde el gobierno federal es Morena, gobierno estatal Morena, y pues más bien PRI Partido Verde ya no son alianza, y además pues en un clima en donde la discusión pública es bien complicada. ¿Cómo has vivido, digamos, este tránsito? ¿Cómo diagnosticarías tú la salud de nuestra democracia desde tu perspectiva? Porque es la perspectiva de una persona que ha tenido una trayectoria local y federal con logros en ambos casos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estás viviendo? Alejandro, yo diría que en la política, creo que como todo en la vida, y es una frase muy, muy trillada, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Y a veces hay temas que puedes lograr y hay temas que no van a transitar, pero es importante lograr aliados, lograr consensos y apoyarte mucho en la sociedad civil. Este mismo tema que logramos con los notarios sucedió lo mismo a nivel nacional con el tema de la adopción. Cuando se aprueba en la Cámara Federal, después se atora en el Senado y deciden no transitarlo, que porque era una ley que venía desde el Senado y que no se le debería de mover nada, temas que no tenían ningún sentido. ¿Cómo logramos que saliera adelante? Con todas las asociaciones que están en temas de adopción, fueron y buscaron a la senadora Josefina Vázquez Mota, le pidieron que sacaran adelante estas iniciativas. Yo busqué a algunos senadores más, pero vuelvo a repetir, es bien importante el cómo se involucre la ciudadanía y que nosotros, como estando del otro lado, pues seamos sus aliados y sepamos que si los temas que les interesan los empujamos de la mano, pueden salir adelante. ¿Y tú crees que eso es posible incluso en el contexto en el cual, si uno se asoma a Twitter o a los noticieros principales o a las primeras planas de los periódicos, pareciera ser que hay una especie de guerra sin tregua entre, pues llámele usted como quiera, a los distintos bandos, el gobierno y sus adversarios y sus opositores? Aún en ese contexto, las cosas pueden salir. Yo considero que sí, el tema es cuando los temas o la agenda es solo del gobierno. Ese es cuando creo que no está bien. De nada sirve que haya acuerdos entre la oposición y los que están en el gobierno si es para pasar por encima de los ciudadanos. Y ahí creo que tú notas que hay más crispación o que la gente está más desesperada o que hay más angustia en lo público. Realmente sí estamos viviendo momentos muy complicados, eso no hay duda, desde el punto de vista económico, de salud, de reactivación económica, del acceso de las personas a sus derechos, en temas de seguridad, ya en fin, no hemos tocado el tema, pero pues también es un gran reto en muchos ámbitos del país. ¿Tú sientes que la gente está más desesperada, más animada, más atenta, menos atenta, más cansada? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que hay una preocupación generalizada porque yo creo que no hay nada más peligroso en política que no buscar el consenso y el acuerdo, sino pensar que una sola forma de pensar es la única y es la que debe de imperar en el país. Y pareciera que es ahorita lo que se está buscando, que solo hay una sola forma de pensar y todo lo demás está mal. Y creo que eso no abona nada a la democracia. Creo que cuando eres gobierno tienes que tener la responsabilidad de escuchar a todos y de buscar el consenso. Y creo que tu trayectoria es testimonio de eso, Daniela. La verdad es que así lo has logrado, porque pues todo lo que has logrado ha sido con aliados de tus propios partidos en el que has estado, si mal no recuerdo, PRI, Verde en su momento, pero también con otros partidos de distintos, en fin, el resto de los jugadores en el ámbito político, ¿no? Definitivamente ya encontré que el tema es incluirlos a todos. Las reformas en materia de adopción en la Cámara de Diputados se presentó PRI, PAN, PRD, Verde y PES, ¿no? Entonces los 5 lo hicimos y al final entre más actores se sumen a los temas y los hagan parte, pues al final van a funcionar mejor porque van a impulsarlos hacia afuera.
Daniela, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos hayas podido acompañar en esta ocasión, en este primer episodio especial del mes de Con Su Permiso. Me da mucho gusto también que haya sido reconocida con el Premio al Mérito Exatec y le pido a quienes nos escuchan que estén atentas y atentos a las convocatorias. Y pues nos sentimos muy orgullosos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de que seas nuestra egresada, y yo personalmente me siento inspirado por tu trayectoria, por tu trabajo, porque creo que eso es a lo que nos inspira en una perspectiva académica, una perspectiva analítica, que nos gusta criticar, es nuestra responsabilidad señalar errores, pero también creo que es nuestra responsabilidad señalar talentos, virtudes, ejemplos, y el tuyo indudablemente es uno de ellos. Entonces, a todos los jóvenes que nos escuchan, de cualquier entidad del país, de cualquier entorno realmente, que vean que hay posibilidades de construir, que hay posibilidades de generar consenso y en esa medida llevar cambios importantes en beneficio de las personas. Muchísimas gracias por tu ejemplo. Te deseo la mayor de las suertes y una larga y muy exitosa carrera política, Daniela. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por tus palabras y le auguro mucho éxito a este podcast que será de mucho beneficio para todos los jóvenes. Suerte en Michoacán, nuevo gobierno, nueva legislatura. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Con su permiso, con eso cerramos esta primera episodio especial del mes. Muy orgullosos, muy contentos. Le agradecemos que nos siga, que nos comente, que nos comparta y que siga también a mis queridos compañeros Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y Beata Boina en los episodios de cada semana de Con Su Permiso. Yo soy Alejandro Poiré. Le agradezco su atención. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con Su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.